¿Qué tal, crocheteras? Bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En este tutorial vamos a continuar tejiendo la segunda parte de la hermosa princesita Moana. Entonces, en este tutorial vamos a tejer lo que será todo el vestuario, el cabello y los detalles finales para finalizar a nuestra princesa. Por cierto, quisiera avisarles que la próxima princesita que vamos a tejer en este canal será la princesa Tiana y ella estará disponible en unas semanas. Así que vayan preparando los materiales y colores aproximados para tejerla. Y ahora sí, comencemos a tejer. Vamos a iniciar realizando la falda de color beige. ¿Qué será esta? Y este será el resultado final. Así que vamos a tejerla. Iniciaremos realizando 26 cadenas. Tejemos un nudo deslizado o corredizo y iniciamos las 26 cadenas. Al finalizarlas vamos a iniciar la primera ronda o fila en la cual vamos a tejer utilizando medios puntos altos. Así que vamos a iniciar la primera ronda. Tejeremos el primer medio punto en la tercera cadena a partir de la aguja. Aquí pasamos la aguja y tejemos el primer medio punto alto. Ahora en esta ronda vamos a tejer la secuencia de 3 medios puntos altos, tejemos 3 y seguidamente un aumento de medio punto alto. Es decir, que tejeremos 2 medios puntos sobre una misma cadena y así logramos un aumento. De nuevo, 3 medios puntos altos y seguidamente un aumento de medio punto alto. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en total, es decir, que vamos a tejer esta secuencia hasta finalizar toda la fila o ronda. Y al finalizar tendremos un total de 30 medios puntos altos. Como verán, aquí ya he finalizado y el último punto que tejí fue un aumento de medio punto. Con esto ya estaría finalizada la primera ronda. Pasamos a la siguiente, la número 2. Para ello vamos a tejer 3 cadenas, ya que vamos a cambiar para punto alto. Así que tejemos 3 cadenas y giramos el tejido. En el primer medio punto vamos a tejer el primer punto alto. Luego levantamos una cadena y ahora vamos a saltar un punto. Omitimos un punto y en el siguiente tejemos el siguiente punto alto. De nuevo una cadena. De nuevo saltamos un punto y en el siguiente tejemos el siguiente punto alto. De nuevo una cadena y volvemos a saltar. Y así vamos a realizar hasta finalizar toda la ronda. Un punto alto, una cadena, saltamos un punto y continuamos con un punto alto, una cadena, saltamos un punto alto, una cadena y saltamos un punto. Así hasta finalizar.
Es decir, nos va a sobrar un punto donde vamos a tejer un punto alto, justo aquí. Llegué aquí, debería tejer una cadena y saltar, pero me queda justamente el último medio punto de la fila anterior, así que directamente tejo la cadena y directamente paso al siguiente punto y tejo el último punto alto. Con esto finalizaríamos la ronda con un total de 16 puntos altos, sin contar las cadenas. Y hasta aquí llegaría la parte de tejer la falda. Ahora vamos a agregar estas hebras de hilo que cada una tiene un largo de 8 centímetros. Vamos a doblarlas por la mitad y las vamos a agregar entre el espacio que sobró, o sea, entre el espacio que quedó entre el punto alto y la cadena. Aquí vamos a agregarla de esta manera. Estaremos agregando 2 hebras en cada espacio. Sí, 2 en cada espacio, para que así la falda quede cubierta por completo. Y como verán aquí en esta otra pieza ya coloqué 2 hebras en cada uno de los espacios y este sería el resultado. Así les quedaría a ustedes. Y luego de finalizar este paso, ahora vamos a cortar las puntitas de las hebras para que así todas queden del mismo tamaño y queden parejas por completo. Ahora pasamos a realizar la falda de color blanco o crema que iría encima de la que ya tejimos. Así que vamos a utilizar el color crema y vamos a iniciar tejiendo 26 cadenas. Una vez finalizadas, al igual que la otra falda, vamos a tejer sobre las cadenas. Tejeremos en medio punto alto. Así que vamos a iniciar la ronda número 1 tejiendo el primer medio punto alto en la tercera cadena a partir de la aguja. Y vamos a ir tejiendo medios puntos altos sobre cada una de las cadenas, sin realizar aumentos. Así que vamos a tejer un total de 24 medios puntos hasta finalizar toda la fila de cadenas. Como verán, aquí ya finalicé la primera ronda y así es como se vería. Pasamos a realizar la siguiente ronda. Tejemos 2 cadenas al aire y giramos el tejido. En esta ronda, la número 2, vamos a tejer igualmente 24 medios puntos altos, uno sobre cada punto. Y en la ronda número 3 también vamos a tejer 24 medios puntos altos. Así que yo voy a tejer esta ronda, la número 2 y luego la número 3. No se olviden de realizar 2 cadenas al finalizar esta ronda para pasar con la siguiente. Y una vez que hayan tejido las 3 rondas, así es como se vería. Ahora el siguiente paso será cambiar de color para mostaza. Así que el último medio punto que tejimos lo vamos a retirar parcialmente. Vamos a agregar el color mostaza de la siguiente manera. Primero realizamos un nudo deslizado o corredizo para obtener una cadena y esta agregarla en el último punto. Así que paso la aguja por las 3 lazadas y
directamente paso esta cadena de color mostaza y así el cambio de color quedará invisible. Luego en la siguiente ronda, la número 4, tejemos 2 cadenas y en esta ronda vamos a cambiar de punto. Vamos a cambiar para punto bajo. Punto bajo. Así que vamos a tejer la misma cantidad, pero en puntos bajos. Tejeremos 24 puntos bajos en toda esta ronda. Por aquí ya estoy finalizando. Y una vez tejida esta ronda, ahora vamos a cambiar de color nuevamente para el crema. Así que este color mostaza ya lo podemos cortar. Y igualmente vamos a realizar la técnica que les había dicho. Retiramos el último punto parcialmente, dejamos únicamente las lazadas y agregamos el nuevo color. Así. Ahora pasamos con la ronda número 5. Tejemos 2 cadenas y en esta ronda vamos a cambiar de nuevo para medio punto alto. Vamos a tejer en medio punto alto y también vamos a tejer en BLO, es decir que tejeremos en las hebras de atrás de los puntos. Esta. Como sabrán, los puntos tienen 2 hebras, una trasera y una delantera. La delantera es la que está justo frente de nosotras y la trasera es la que está atrás. Así que en esta ronda vamos a tejer en BLO, es decir, tomando únicamente la hebra de atrás para realizar cada puntito. De esta manera. Tejeremos entonces 24 medios puntos altos en BLO. Y justo aquí ya finalicé. Es importante que tejan esta ronda en BLO, ya que van a sobrar las hebras delanteras donde próximamente vamos a tejer un detalle de la falda. Así que es muy importante. Pasamos con la siguiente ronda, la número 6, tejemos 2 cadenas y en esta ronda vamos a tejer 24 medios puntos altos. Vamos a tejer en esta ronda esa cantidad y en la ronda número 7 también tejeremos 24 medios puntos altos. No se olviden de tejer las 2 cadenas al finalizar la ronda. Como verán, aquí ya llegué hasta la ronda número 7. Tejí las 2 rondas, la 6 y la 7. Así es como se vería. Y ahora vamos a tejer la parte del farolado de la falda, la última parte, esta parte de abajo. Así que vamos a utilizar otro punto. Vamos a tejer 3 cadenas al aire y giramos el tejido. Cambiaremos de punto para punto alto. Entonces vamos a comenzar tejiendo un punto alto y seguidamente 2 cadenas al aire. En el siguiente punto, un punto alto y luego 2 cadenas al aire. De nuevo, en el siguiente punto, un punto alto y 2 cadenas al aire. Esta misma secuencia la vamos a repetir hasta finalizar toda la ronda, es decir, 24 veces en total. Tejeremos 24 puntos altos y cada uno de ellos con 2 cadenas al aire. Y así es como les quedaría. Miren qué hermoso. Ahora vamos a pasar a realizar el otro farolado de la falda, pero el que está más hacia superior. Justamente el que va tejido sobre las hebras delanteras que nos sobraron
de la ronda número 5, es decir, la ronda de color mostaza. Recuerdan que nosotros tejimos en BLO, o sea, tomando las hebras traseras, así que las hebras adelanteras nos quedaron libres. Entonces, en estas hebras adelanteras vamos a tejer el farolado. Agregamos el color crema, y vamos a tejer esta ronda que sería la número 5, pero en FLO. Así que en esta ronda vamos a tejer 24 aumentos de medio punto alto. Es decir, que tejeremos 2 medios puntos altos sobre cada hebra. Esto lo haremos hasta finalizar toda la ronda. 24 aumentos de medio punto alto. Y como verán, aquí ya estoy finalizando los aumentos. Al finalizar, cortamos la hebra de hilo y así es como quedaría este borde. Con esto estaría finalizada la falda por completo. Cortamos y listo. Esta falda la vamos a colocar sobre Moana, uniendo los dos extremos de la parte superior. Vamos a utilizar una hebra de hilo para ello y solo vamos a unir la parte superior. Esta falda irá sobre la falda de color beige. Y justo acá vamos a colocar la hebra de hilo para sujetarla. Y por último, no se olviden de cortar todas estas hebras sobrantes. Ahora pasamos a tejer la blusa. Vamos a utilizar este color cobre o rojizo. Iniciaremos realizando 20 cadenas. Una vez finalizadas, vamos a comenzar la primera ronda, en la cual vamos a tejer en punto bajo, así que vamos a tejer el primer punto bajo en la segunda cadena a partir de la aguja. Entonces vamos a tejer un total de 19 puntos bajos en esta ronda. Un punto sobre cada cadena hasta finalizar toda la fila de cadenas. Y así se vería la ronda número 1 una vez finalizada. Pasamos con la siguiente ronda, la número 2. Tejemos una cadena al aire y giramos el tejido. En esta ronda vamos a tejer un total de 19 puntos bajos, al igual que la ronda anterior. Luego de finalizar esta ronda vamos a pasar con la número 3, donde igualmente vamos a tejer 19 puntos bajos. No se olviden de realizar una cadena al finalizar la ronda número 2. Y como verán, aquí ya finalicé la ronda número 3. Así se vería esta parte de la blusa. Y ahora vamos a pasar a la última parte, a la última ronda, así que tejemos una cadena al aire y giramos el tejido. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y seguidamente 2 cadenas. En el siguiente punto, un punto bajo y seguidamente 2 cadenas. En el siguiente, un punto bajo y luego 2 cadenas. Y así, hasta finalizar toda la ronda. Un punto bajo y 2 cadenas. En el siguiente punto, un punto bajo y 2 cadenas.
Tejeremos un total entonces de 19 puntos bajos, cada uno con 2 cadenas. Al finalizar, como aquí, ya podemos cortar la hebra de hilo. Y así estaría lista la blusa. Ahora vamos a pasar a la decoración de ella. Vamos a realizar 2 líneas, una de color marrón y otra de color blanco. Estas líneas las vamos a tejer en punto deslizado sobre el tejido. Entonces, primero vamos a iniciar con la línea de color marrón, así que vamos a ubicarnos en la última ronda, es decir, entre la 3 y la 4. Aquí vamos a pasar el color, realizamos una cadena y pasamos el color marrón. Y vamos a ir tejiendo un punto deslizado sobre cada punto de esta manera. Atravieso el tejido hacia la parte de atrás para tomar hilo y así realizo el punto deslizado. Tomo hilo y realizo. Tomo hilo de atrás y realizo el punto deslizado. Estos puntitos intenten realizarlos lo más flojos posibles, ¿ok? Lo más sueltos posibles, para que así la blusa no reduzca su tamaño. Entonces vamos a realizar hasta finalizar toda la ronda, o sea, hasta finalizar el ancho de la blusa, puntos deslizados. Y lo mismo con el color crema. El color crema nos vamos a ubicar entre la ronda número 1 y número 2. Y realizamos la línea de color crema y así es como quedaría. Con esto finalizamos la blusa. Ahora pasamos a tejer el collar. Vamos a utilizar color azul y vamos a realizar un anillo mágico. En este anillo mágico vamos a tejer primeramente 4 puntos bajos, luego de tejerlos cerramos el anillo, ahora realizamos 2 cadenas al aire y por último en el primer punto, aquí enganchamos la aguja y realizamos un punto deslizado. Con esto estaría listo. Cortamos la hebra. Esta hebra la escondemos en la parte de atrás y tomamos una hebra de color crema o blanco. Pasamos la aguja por en medio de las 2 cadenas, por ese espacio que nos sobró. Y así estaría listo el collar. Esta hebra yo la corté de aproximadamente 15 centímetros o 10, también sirve. Así que con esto finalizamos el collar. Y ahora vamos a pasar a tejer la corona de flores. La hermosa corona de flores de nuestra princesa Moana. Para ello vamos a utilizar 2 colores, color rosa y color verde oscuro. Así que primero vamos a tejer las flores. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico realizaremos lo siguiente. Tejemos 2 cadenas inicialmente, luego un medio punto alto, luego 2 cadenas al aire y para finalizar un punto deslizado. Con esto tendríamos el primer pétalo. Todos los pétalos serán realizados de la misma manera. Así que de nuevo tejemos 2 cadenas al aire, ahora un medio punto alto, de nuevo levantamos 2 cadenas al aire y por último un punto deslizado. Listo, el segundo pétalo. Ahora el tercer pétalo, lo mismo, 2 cadenas, un medio punto alto, 2 cadenas y un punto deslizado. Para el cuarto pétalo, de nuevo 2 cadenas, un medio punto alto,
2 cadenas de nuevo y un punto deslizado. Ya tenemos los 4 pétalos. Estiramos esta hebra, la dejamos de un largo de aproximadamente 5 centímetros, la cortamos y cerramos el anillo por completo. Vamos a tirar bien la hebra. Y así es como realizaremos cada una de las flores. Ustedes deberán realizar 8 flores en total. Ahora pasamos a tejer las hojas. Va a ser casi lo mismo, así que vamos a realizar un anillo mágico. Levantamos 3 cadenas, seguidamente un punto alto, luego 3 cadenas al aire y por último un punto deslizado. Vamos a realizar 4 hojas más de la misma manera. 3 cadenas, un punto alto, en este caso será punto alto, 2 cadenas de nuevo y un punto deslizado. De nuevo, 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas de nuevo y un punto deslizado. Y la última hoja, la número 4, de nuevo 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas y un punto deslizado. Es como una flor pero un poquito más grande. Igualmente dejamos una hebra de 5 centímetros, la cortamos y por último cerramos el anillo por completo. Y así es como realizamos las hojitas. Ustedes deberán realizar 8 hojitas de la misma manera, al igual que las flores. Una vez que las tengan, vamos a coser la flor sobre las hojitas de esta manera. O pueden hacerle un nudito en la parte de atrás, como en mi caso. Una vez que ya tengan todas las flores sobre las hojas, ahora vamos a pasar a realizar la base donde van a ir todas las flores. Para ello vamos a utilizar el color verde y vamos a iniciar tejiendo 47 cadenas. Por aquí ya he finalizado las cadenas y ahora vamos a tejer en medio punto alto sobre las cadenas. Vamos a tejer solamente una ronda. Entonces vamos a iniciar el primer medio punto alto en la tercera cadena a partir de la aguja y vamos a ir tejiendo un medio punto alto sobre cada una de las cadenas hasta finalizar toda la fila. Una vez finalizados todos los medios puntos altos, así se vería y ya podemos cortar la hebra de hilo. En este caso vamos a dejar un excedente de hebra de aproximadamente 15 centímetros. Y el último paso será coser cada una de las flores sobre esta base. Vamos a posicionar cada flor una al lado de la otra. Una vez finalizadas, así es como se vería la corona de flores. Como verán, yo coloqué cada flor una al lado de la otra, sin ninguna separación, para que así todas entren en la base. Y ahora, para ya casi finalizar, vamos a tejer la última pieza, que será el cabello. Vamos a utilizar este castaño oscuro para tejerlo. Entonces vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Esta será la primera ronda.
Cerramos el anillo, marcamos el comienzo de la siguiente ronda, la número 2, y para ello vamos a tejer el primer punto bajo sobre el primer punto bajo que tejimos en el anillo. Entonces en esta ronda, la número 2, vamos a tejer únicamente aumentos de punto bajo, es decir que tejeremos 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Tejeremos en total 6 aumentos. Al finalizar la ronda tendremos 12 puntos bajos en total. Y aquí ya finalicé. Ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 3. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo en el siguiente punto. De nuevo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en total. Al finalizar la ronda tendremos 18 puntos bajos. Y ahora vamos a pasar a la parte de realizar los mechones. Cada mechón estará tejido sobre un mismo punto. Vamos a tejer 18 mechones en total. Tejeremos sobre la ronda número 3. Y los mechones estarán tejidos en medio punto alto. Así que vamos a tejer el primero. Por cierto, todos los mechones son del mismo tamaño, así que todos los vamos a realizar de la misma manera. Entonces en el siguiente punto tejemos un punto bajo y seguidamente levantamos 35 cadenas. Así. Ahora vamos a tejer sobre las cadenas. Nos vamos a devolver tejiendo sobre las cadenas. Vamos a tejer en medio punto alto, como les había dicho. Entonces vamos a iniciar el primer medio punto alto en la tercera cadena a partir de la aguja, justo aquí. Y en este mismo punto tejemos de nuevo otro medio punto alto, es decir que haremos un aumento. En el siguiente punto o cadena realizamos de nuevo un aumento de medio punto alto. Entonces, primero vamos a tejer 2 aumentos de medio punto alto, que fueron los que ya hicimos. Luego de eso, vamos a tejer medios puntos normales sobre cada una de las cadenas. Tejeremos en total 31 medios puntos altos, es decir, hasta finalizar toda la fila de cadenas. Luego de finalizar cada mechón vamos a ondularlo de esta manera. Y por último, para finalizarlo, en el mismo punto bajo que tejimos al principio, allí vamos a realizar un punto deslizado. De esta manera cada mechón quedará tejido sobre un mismo punto. Y vamos a realizar la misma secuencia hasta el mechón número 18. En el siguiente punto tejemos un punto bajo, 35 cadenas, luego 2 aumentos de medio punto alto, luego 31 medios puntos altos y luego un punto deslizado sobre el mismo punto. Y este sería el resultado final. Cada mechón estará tejido de la misma manera. Y con esto finalizamos el cabello. Ahora vamos a pasar a posicionar todas las piezas sobre el cuerpito de nuestra princesita. Primeramente vamos a posicionar el cabello, así que vamos a utilizar alfileres. Colocaremos el primer alfiler en la primera ronda del cabello, justo en el anillo mágico de 6 puntos bajos. Y paso directamente el alfiler a la puntita superior de la cabeza de nuestra princesa y aseguro con más alfileres, así. Ahora vamos a posicionar cada mechón. Vamos a tomar cualquier mechón y este será el primero. Lo vamos a posicionar justo detrás de la pestaña, justo aquí, y vamos a colocar el alfiler a la altura de la nariz, así.
Y vamos a ir posicionando cada mechón uno al lado del otro, bien juntitos, hasta llegar a la otra pestaña del otro ojito. Hasta aquí. Aquí ya he posicionado todos los mechones. Comenzamos en una pestaña y finalizamos en la otra, justo aquí. Y al finalizar nos deberán sobrar estos 4 mechones que son los del flequillo, ¿sí? Entonces, los primeros 2 los vamos a posicionar sobre las cejas. Sobre las cejas justamente coloco el alfiler. Lo mismo en el otro. Y luego estos 2 mechones centrales vamos a colocar el alfiler solo en la base de cada mechón, justo así. Estos 2 mechones van a ir hacia atrás, así. Y eso sería todo. Ahora, una vez que tengan posicionados todos los mechones, vamos a pasar a coser o pegar cada mechoncito sobre la cabecita. En mi caso voy a utilizar una aguja lanera para coser cada mechón. Este paso yo lo voy a realizar aparte, pero les voy a explicar cómo deberán hacerlo. Yo voy a pasar mi aguja lanera sobre una hebra del punto de la cabecita y ahí paso directamente hacia el mechón, lo atravieso. Luego vuelvo a pasar por el mechón, llego hasta la cabecita, tomo una hebra y paso directamente al siguiente mechón. Atravieso el mechón. De esta forma, el primer mechón ya estaría asegurado. Y en el segundo lo mismo. Vuelvo a pasar hacia la cabecita, tomo la hebra y así con cada uno de los mechones. Estas puntadas las vamos a dar a nivel de los alfileres que colocamos, muy importante. Como verán, aquí ya he realizado todas las puntaditas y ya aseguré cada uno de los mechones. Así es como se vería. Y ahora sí vamos a pasar a colocar todo el vestuario. Primeramente, colocaremos la corona de flores justo encima de las cejas. Vamos a hacer llegar los 2 extremos hacia la parte posterior y colocamos alfileres. Así. Esta corona ustedes pueden unirla con este sobrante de hebra que nos quedó o directamente pueden coserla a los mechones. Y con eso estaría lista la corona de flores. Y ahora vamos a posicionar todo el vestuario. Así que primeramente vamos a colocar la falda de color beige. Esta la vamos a posicionar una ronda por debajo de la última de color blanco que tejimos. O sea, dejamos una ronda de color blanco libre y debajo de esa colocamos esta falda, rodeamos y aquí justo en la unión colocamos un alfiler. Vamos a dejar la abertura de esta falda hacia un costado. Luego colocamos encima de ella la falda de color blanco. Colocamos alfileres y esta también va a tener una abertura en el costado, justo en la parte izquierda. En el costado izquierdo y le colocamos alfileres, así. Este farolado lo levantamos y ahora vamos a colocar la blusa. Esta blusa la vamos a coser en la parte posterior. Los 2 extremos de ella la vamos a coser. Entonces primero la posicionamos
y aquí atrás le vamos a colocar unos alfileres. Y luego con nuestra aguja lanera y lana del mismo color de la blusa vamos a realizar especies de zigzags en la parte de atrás para unir los dos extremos, y así quedaría la blusa. Luego colocamos el lindo collar de esta manera. Miren qué hermoso queda. Y ya lo que faltaría sería coser las piezas, la falda. En todo caso vamos a coser los dos extremos de la falda en el costado y con eso estaría listo. Como verán, aquí ya he realizado ese paso, el último paso de coser todas las piezas de ropa, y así es como quedaría nuestra Moana finalizada por completo. En la parte posterior, en la parte de atrás de la blusa, así me ha quedado. Y hasta aquí llegaría el tutorial del paso a paso. Cuando tengan a su princesa lista, por favor etiquétenme en sus redes sociales para poder ver el hermoso resultado y compartirlo con el resto de las crocheteras. Y bueno, si les ha gustado este patrón, no olviden darle un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos estaremos viendo en un próximo tutorial de amigurumis.